Características productivas del ganado Jersey. De las razas lecheras inglesas, es la más difundida a nivel mundial, debe su origen a una isla de Jersey, específicamente en el Canal de la Mancha. Esta raza se especializa en la producción de leche y a nivel mundial es la que ocupa el segundo lugar en el mundo lechero. El origen y evolución del ganado Jersey. Se desconoce a ciencia cierta qué razas le dieron origen, pero se acepta como bases de origen al ganado negro, proveniente de Gran Bretaña, y de Normandía al ganado colorado. Fue en el año de 1734 que los productores ganaderos, debido a las características de esta raza, prohibieron el ingreso a la isla de vacunos que no fueran destinados a la producción de carne, con lo cual se tenía la visión de preservar la pureza genética de la bondadosa raza lechera Jersey. Distribución del ganado Jersey. El aumento de la demanda de los ejemplares de la raza Jersey aumentó en el siglo XVIII, con lo cual estos ejemplares llegaron a Nueva Zelanda, Tasmania, Australia y Sudáfrica. En el año de 1909 fue incorporada en Argentina y 1910 en Brasil. Características físicas del ganado Jersey. Esta raza está directamente orientada a la producción de leche, es la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de la raza Holstein. Las vacas lecheras de la raza Jersey llaman la atención de los productores ganaderos, debido a su feminidad y tamaño pequeño. Es una raza que es capaz de producir leche en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se le brinden condiciones especializadas. Es capaz de producir hasta en zonas del trópico. Presenta un perfil cóncavo, cara corta descarnada y con frente ancha. Los arcos orbitales son destacados. La feminidad en las vacas, mansedumbre y afectividad la distingue de todas las vacas lecheras. Su piel es suelta, fina y sedosa, lo que denota de forma favorable la eficiencia de la raza vacuno. En temas de pelaje van del bayo claro, pasando por el color marrón y llegando al casi negro. Se aceptan manchas en la raza. La cara interna de los muslos, vientre y ubre son más claros que el resto del cuerpo de las vacas Jersey. Las pestañas y hocico son de color negro. Estos vacunos son de talla pequeña, alcanzan pesos promedios de 350 a 430 kilos, la distancia de alzada es de 125 centímetros, presentan excelentes patas y huesos finos, lo que le brinda la bondad de adaptación a cualquier topografía incluyendo laderas. Las crías de las vacas Jersey, al momento del nacimiento, pesan aproximadamente 25 kilos. Características funcionales del ganado Jersey. La vaca lechera Jersey, en relación al peso, es capaz de competir con la raza vacuna Holstein Friesian. La leche que produce la raza vacuna Jersey se encuentra entre las más ricas en temas de sólidos y grasas totales, ya que contiene un 3.7% de proteínas y 4.7% de grasa en promedio. Los sólidos no grasos hacen un total de 9,7% para brindar un promedio de 14.1% en sólidos totales. ¿Cuánta leche produce la vaca lechera Jersey? La raza Jersey americana produce en promedio 5.265 kilogramos de leche por lactancia y la raza canadiense 4.580, lo que en promedio brinda 6.170 kilogramos de leche por lactancia. Rendimiento en la industria quesera. Por 45 kilogramos de leche producida con la raza Jersey, se pueden obtener 7.4 kilos de queso cottage o queso seco, 4,28 de leche descremada en polvo y 5.6 kilos de queso cheddar. Adaptación de las vacas lecheras Jersey. Esta raza es muy bondadosa, se ha comprobado la adaptación en diferentes partes del mundo, en raza pura como en cruzamientos. En los trópicos reporta rendimientos de 2.151 kilogramos por cada lactancia en sistemas de pastoreo en Centroamérica, lo que demuestra un excelente rendimiento para las condiciones de Centroamérica. Otro dato interesante es que en la India ha demostrado la misma adaptación al trópico, mucho mejor que otras razas Bos taurus. Ventajas del ganado Jersey. La precocidad de la raza Jersey es muy envidiable, ya que a los 14 meses de edad y con pesos de 250 kilos, las hembras están aptas para llevar a cabo el primer servicio, por lo que a los 24 meses tienen a su primer cría. Longevidad y fertilidad de la raza Jersey. Esta raza vacuna presenta intervalos entre parto y parto más cortos, debido al bajo porcentaje de problemas reproductivos, lo que para el ganadero se traduce en más crías en la vida útil de cada vaca Jersey, gracias a la calidad de sus patas y conformación de su ubre. Esta raza puede fácilmente llegar a vivir los 10 años de lactancia, haciéndola una raza muy rentable. La rusticidad de la raza Jersey. Esta raza tiene facilidad de adaptación a diferentes suelos y climas, es capaz de resistir el estrés calórico. Está comprobado que los ejemplares de esta raza son capaces de resistir hasta 5 grados más que otras razas vacunas, antes que el estrés calórico afecte la producción. Partos distóxicos. En la raza vacuna Jersey los partos distóxicos son casi nulos, debido a que el canal de parto es amplio y de fácilmente dilatable. Las crías al momento del nacimiento pesan en promedio 25 kilos.
Cruces del ganado Jersey, debido a la resistencia a enfermedades propias de los trópicos y la capacidad de tolerar el calor, es una raza vacuna muy atractiva para llevar a cabo cruces en condiciones subtropicales y tropicales por parte de los productores ganaderos. La raza Jersey es una de las razas lecheras que fueron utilizadas para mejorar el ganado tropical y realmente contribuyó a la formación de razas muy apreciadas por los productores ganaderos en temas de cantidad y calidad.